Vivimos en una época donde los mantras vacíos, como el tú puedes o el todo está en tu mente, se han convertido en dogmas de una religión sin dioses, pero con muchos gurús del marketing. La autoayuda se ha convertido en el opio del individuo precarizado. Un placebo envuelto en frases bonitas te prometen la felicidad si tan solo sonríes lo suficiente, agradeces lo suficiente y trabajas lo suficiente. Baila, canta, medita, nos repiten, como si un downward dog pudiera levantar los escombros de una sociedad colapsada. Pero dime tú, ¿de qué sirve la gratitud si el alquiler se lleva la mitad de tu sueldo? Si en ciudades como Cuenca la canasta básica es mucho más alta que el sueldo básico. ¿Cómo se canta o se medita con el estómago vacío y la ansiedad hipotecando tu futuro? La autoayuda no ayuda cuando se ignora que la salud mental no es una cuestión de voluntad, sino una geografía de desigualdades, de violencia estructural y de precariedad. No es casualidad que la mayoría de individuos que consumen libros de autoayuda sean aquellos a quienes el sistema que les exige que sean productivos hasta la extenuación. Y tampoco es casualidad que la solución siempre pase por cambios individuales y no por transformar el sistema y el mundo que nos está enfermando. Nos dicen que todo está en el cerebro, que la depresión es un simple desequilibrio químico, que la ansiedad es una falla de programación neuronal. Ya está. Todo el malestar humano convertido en una simple cuestión de serotonina, como si la pobreza, la alienación y la incertidumbre fueran meros efectos secundarios de una bioquímica defectuosa. Pero reducir la complejidad de la existencia a una falla neuroquímica es como explicar el incendio de un bosque diciendo que la culpa fue del fuego, ignorando la sequía, la deforestación y muchas veces la avaricia de quienes lucran con la destrucción. A ver, entonces, si todo es biológico, el problema está en el individuo y no en la sociedad. Y si el problema está en el individuo, la solución también lo está. Genial, a medicarse y a seguir produciendo. Pero ¿qué pasa si la tristeza no es una falla, sino una reacción lógica a un mundo en crisis? Y si la ansiedad no es un trastorno, sino una alerta de que algo está fundamentalmente roto. Estar bien adaptados a una sociedad enferma no es síntoma de salud, decía Krishnamurti. Y sin embargo nos exigen precisamente eso, adaptarnos, ser resilientes, aguantar, como si el problema estuviera en nuestra fragilidad y no en el peso aplastante de la explotación. En un mundo marcado por la incertidumbre económica, la precarización laboral y el auge de problemas de salud mental, los libros de autoayuda han experimentado un crecimiento sin precedentes. Según un estudio de The Harvard Crimson, se estima que esta industria alcanzará un valor de $14,000 millones en este 2025. Sin embargo, este fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva de mercado. Su popularidad también responde a una crisis sistémica en la que el individuo, en lugar de exigir cambios estructurales, es incentivado a buscar soluciones individuales para problemas colectivos. La autoayuda, en muchos casos, se convierte en una estrategia del neoliberalismo para desviar la atención de los factores socioeconómicos que impactan el bienestar mental. La narrativa predominante en estos libros sugiere que el éxito, la felicidad y la estabilidad emocional dependen exclusivamente del esfuerzo personal, sin considerar el impacto de las condiciones materiales y sociales. Aunque es verdad que existen obras con bases científicas y herramientas valiosas, una gran parte de este mercado se sostiene sobre promesas simplistas que refuerzan la idea de que el problema radica en la actitud del individuo y no en el entorno que lo condiciona. El reciente informe de Ipsos en el 2024 reveló que los problemas de salud mental son la mayor preocupación a nivel global por encima del cáncer. Esto explica en parte por qué títulos como Hábitos Atómicos de James Clear o La generación ansiosa de Jonathan Haidt han dominado la lista de los bestsellers. No obstante, la pregunta clave es si este boom de la autoayuda realmente está brindando soluciones efectivas o si, por el contrario, está perpetuando un modelo en el que la responsabilidad recae completamente sobre los individuos. Un análisis de los títulos más vendidos en Amazon y The New York Times muestra una tendencia hacia la optimización personal, la productividad extrema y el control absoluto de la mente y las emociones. Libros como El poder de los 5 segundos de Mel Robbins o Deja de ser tú de Joe Dispenza proponen métodos que, aunque puedan resultar útiles a nivel individual, no abordan los factores estructurales que generan ansiedad, depresión o estrés crónico en las sociedades contemporáneas. En Ecuador la tendencia no es diferente. En plataformas como Busca Libre o Librimundi, la lista de los libros más vendidos incluyen títulos como El hombre en búsqueda del sentido de Viktor Frankl o Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Estas obras, si bien utilizan enfoques de la psicología y la neurociencia, nuevamente refuerzan la idea de que el cambio es puramente individual. Es fundamental reconocer que la autoayuda no es un enemigo en sí mismo, sino que su uso masivo y acrítico puede desviar la atención de las verdaderas causas de malestar social. En lugar de solo enfocarnos en la mejora personal, es necesario apostar por cambios estructurales que garanticen condiciones de vida dignas, acceso a la salud mental de calidad y políticas públicas que reduzcan la desigualdad. De lo contrario, la autoayuda seguirá siendo un paliativo momentáneo en un sistema que constantemente genera las mismas crisis que pretende resolver. Tú puedes lograrlo. Si fracasas es porque no te esforzaste lo suficiente, nos dicen. Y es que en el evangelio neoliberal no hay sistema,
solo individuos. No hay explotación, solo falta de actitud. El multimillonario y el obrero tienen las mismas 24 horas del día según esta narrativa. Y si el segundo no se volvió el primero, es simplemente por tu falta de actitud. Las sociedades que presentan mayor desigualdad económica también presentan altas tasas de depresión, suicidio y ansiedad. El tú puedes se convierte en tú debes, y cuando no puedes, te quedas con la culpa y el agotamiento. Mientras tanto, la salud mental sigue siendo un lujo. Terapia para los ricos, meditar en la hora del almuerzo para el resto. El trauma no es solo personal, sino social. Y como diría Mark Fisher, la depresión no es solo una condición médica, sino un síntoma político. La pobreza, la violencia, el desempleo y la incertidumbre, todas estas condiciones dejan cicatrices invisibles en la mente colectiva. Y la solución no es una taza de té con afirmaciones positivas, sino una transformación radical de todas aquellas estructuras que perpetúan el sufrimiento. Siento que es hora de dejar de romantizar la resiliencia. No necesitamos más discursos sobre cómo soportar la carga, sino propuestas sobre cómo redistribuirla. La solución no está en pensar en positivo, sino en cambiar las condiciones materiales que nos hacen pensar en la desesperanza. Así que en lugar de otro libro de autoayuda, propongamos algo diferente. Organización colectiva, pues la salud mental no es un viaje individual, sino una lucha compartida. Exijamos políticas públicas que garanticen acceso universal a atención psicológica y psiquiátrica. Trabajo digno. No podemos esperar que la gente maneje su ansiedad cuando su sustento depende de contratos precarios y salarios de miseria. La lucha por la salud mental es también la lucha por derechos laborales. Redes de apoyo. Frente a la atomización neoliberal, la solución es la comunidad. La ansiedad disminuye cuando sabemos que no estamos solos. Y por último, una crítica activa. Es momento de dejar de consumir sin cuestionarnos, pues la autoayuda es el maquillaje de un sistema que se beneficia de nuestra desesperación. Mejor empecemos a leer a Bell Hooks, a Butler, a Foucault, a Galeano. Mejor aprendamos a resistir juntos. Finalmente creo que debemos recordar que no, la autoayuda no ayuda, pero la acción colectiva, la justicia y la búsqueda de la dignidad, sí. Pero como siempre digo, ¿tú qué es lo que piensas?